enojado, furioso, con los ojos en llamas, le hablaba a una población atónita, perpleja, apesadumbrada, porque si ese es el presidente, dicen, ¿por qué me está mintiendo una vez más? Porque ahora yo sé que me miente. Y lo grave es que Macri sabe, que la gente sabe que él estaba mintiendo. Se enojaba posiblemente con el discurso, no lo ayudan a Macri, lo están operando a Macri desde adentro, lo están traicionando. ¿Quiénes escribieron ese discurso? ¿Quiénes son los que le dan a Macri este libreto para que él, en un acting insoportable, impropio de un ciudadano que tiene que hablar, él que habla del diálogo, él que habla de la tolerancia, de la calidad de la relación, miren ustedes a dónde ha llegado, a qué extremos en su expresión casi fuera de sí, para decirlo de una manera suave, de esta jornada. Y cometió errores que por supuesto tenían que ver con lo que era falso en lo que estaba diciendo. Siempre se dan este tipo de actos fallidos. Vamos a ir, porque también hay que tomarlo con alguna sonrisa a este discurso de Macri, si no nos va a dañar mucho. Si muchos están preguntándose, ¿este es el presidente? ¿Este es el hombre que nos iba a decir un 1 de marzo? Quédense tranquilos, somos conscientes de nuestros defectos y errores y vamos a tratar de corregirlos y vamos a tratar de enmendarlos y vamos a cerrar un poco las importaciones para que haya trabajo adentro. En fin, todo aquello que pudiera permitir avisorar, por lo menos en lo que queda del año, un futuro inmediato, un poco más llevadero para los argentinos. Miren esa expresión de Macri. Nuestro país y juntos lo vamos a sacar adelante. No es algo que se pueda comprender, entender. Esto es no tener nada para decir. Esto es no tener un solo argumento, un solo número. Y cuando dio números, fueron disparatados, lo demostró Julia Estrada hace un ratito. Habló de aumentar el empleo al cabo de un año en el que se perdieron 191.000 puestos de trabajo. No es que lo digamos nosotros, lo dijo el CIPA, es decir, el CIPA son los empresarios. Registraron 191.000 menos trabajos de calidad en la República Argentina. Por eso se le vienen los actos fallidos, porque él sabe que todo lo que está diciendo es una mentira y que para colmo de males se están dando cuenta. Por eso digo, ¿quiénes son los que le escriben el discurso? Eso de ponerse de pie ante un hombre en ese nivel de excitación, ¿era ayudarlo verdaderamente a Macri? Lo están tirando abajo de la alfombra, lo están dañando, ¿no lo quieren como candidato para la próxima elección? Esto no es bueno para Macri, no era bueno para nosotros escuchar al presidente en ese nivel de mentiras, de furia, de locura. Pero tampoco es bueno para Macri, me parece, lo que allí sucedió. Veamos un momento en el cual mencionan el narcotráfico, que es una especie de caballito de batalla, el narcotráfico, teniendo a un intendente tremendamente comprometido y rumbo a un juicio oral, un intendente que está defendido y sostenido por ellos, aunque el radicalismo tomó un poco de distancia, pero lo sostienen. Y se permite decir esto y entonces vean el gesto de Patricia Bullrich, porque todo estaba armado para que cuando yo hablo de Patricia Bullrich la toman a ella, para que más o menos hubiera un reparto. Y Patricia Bullrich sabe que la van a tomar y en ese momento quiere y se termina peinando porque advierte el error que ha cometido Macri. También estamos frenando la entrada de las bandas por nuestras fronteras, como en la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico, del ejército, fortalecemos la lucha contra el narcotráfico. Una cierta incomodidad, como la que tenía Michetti en una sucesión interminable de furcios, tuvo 11 de los que se pueden registrar como tales, pero hubo un momento en que empezó como una cadena y Michetti lo miraba como diciendo, a ver si podés salir de eso. La verdadera igualdad de oportunidades entre varones y mujeres requiere profundizar ese cambio cultural. Bueno, y Monzó también en algún momento vio que Macri se metía a hablar de la institucionalidad y como pensando con eso no se meta, se rascaba un poco la cabeza. El noroeste argentino tiene una radiación solar única, radiación solar única en el mundo. Hoy tenemos una mejor calidad democrática, instituciones más sólidas y transparentes, una mejor infraestructura y una mejor relación con el mundo que en el 2015.
¿En qué lío se está metiendo? Se ve que decía Monzó mientras Macri hablaba de lo que menos puede hablar, porque la calidad institucional, el sentido de república, aquello tan prometido, es algo inexistente hoy día. No existe el Estado de Derecho en la Argentina. Hay sectores que trabajan para lo que llamamos la justicia, pero hay otros que trabajan para el establishment, para los medios de comunicación, para el robo tremendo que se practica contra los propios ciudadanos de parte de un grupo de ciudadanos que tienen que ver con esa élite a la que le habla Macri. Pero después estaba la provocación. Que Macri hable del ARSAT, que hable de la tecnología y a la pasada mencione el ARSAT por todos los beneficios que pueda dar, es el colmo. Y por eso algunos reaccionaban y decían, pará un poco, es demasiado. Vos hablando del ARSAT, vos que decías que no tenías para pagarle el INVAP, vos que estás contra todos los técnicos y contra todos los científicos de la República Argentina, el desastre que has hecho con todo lo que sea CONICET, ciencia en el país, ¿cómo es que te lo permitís? También lo es el enorme trabajo que hacen nuestros científicos y tecnólogos para generar soluciones innovadoras de alcance global, como el satélite SAOCOM 1A que pusimos en órbita el año pasado, y como será nuestro Plan Nacional de Inteligencia Artificial. Hay que recordar lo del ARSAT por un instante, porque esta imagen fue muy emocionante y da la impresión de que quienes estaban allí y estuvieron referidos a esta historia formidable, indiscutiblemente extraordinaria de la Argentina, naturalmente reaccionaban indignados. Pero hubo otro tema, todavía más grave, más insultante para lo que es la historia reciente de la Argentina, y que tiene que ver con Vaca Muerta. Vaca Muerta ahora es lo que permanentemente menciona Mauricio Macri cuando quiere decir algo positivo, porque si hacen las cosas bien puede ser positivo. Pero ¿cuál es la historia de Vaca Muerta? Primero escuchémoslo a él. El mundo habla de gas no convencional y nosotros tenemos Vaca Muerta, un tesoro energético que se está despertando. Sí, un tesoro energético que se está despertando. Ese tesoro energético es de la Argentina contra la voluntad de lo que Macri representa. En ese sentido vale la pena recordar una pregunta que le hacía Cristina Fernández de Kirchner, hablando de Vaca Muerta, a la presidenta del Senado. A los efectos de recuperar la soberanía energética, tomamos la decisión de nacionalizar yacimientos petrolíferos fiscales. Es notable que nadie haya tenido este reconocimiento, sobre todo porque ahora lo veo al presidente en Vaca Muerta todo el tiempo. Pero si hubiera sido por ustedes, señora presidenta, Vaca Muerta seguiría siendo de Repsol. Todos ustedes votaron negativamente la nacionalización de Repsol, de YPF. ¿Usted, señora, era diputada? Señora presidenta, ¿era diputada usted? ¿Cómo votó? ¿Cómo votó la nacionalización de YPF, de Vaca Muerta? ¿Cómo la votó? Ah, la votó negativamente. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Y después nos dice que tenían crisis energética, que no habíamos hecho nada por la energía y ahora al presidente no se le cae Vaca Muerta de la boca. Va y se saca fotos y casi lo toma, dijo el otro día en el discurso, casi como una empresa personal. Pero fíjate vos. Curioso es que Macri se animara a mencionar la palabra cloaca, porque Macri tiene una historia en todo esto. El aquello de Morón, todo el mundo lo recuerda. Fue de las primeras ocasiones, más Manliva en su tiempo, y muchos, etcétera, que se descubrió de qué manera trabajaba la familia Macri, que él integra, por supuesto. Y se animó con decir que estaban construyendo muchísimas más cloacas. Yo le voy a dar por lo menos 2 informes al respecto, pero antes escuchémoslo a él. Hace poco recibí el mensaje de una mujer que decía: quería contarles que este año con mi esposo no nos fuimos de vacaciones, pero conectamos las cloacas e instalamos el agua corriente. No se imaginan lo que se siente. Claro que no se imaginan lo que se siente con algo tan simple, agua limpia. Cloacas y agua limpia
algo tan básico. Pero es necesario empezar por lo más básico, por los cambios profundos, los cambios de fondo. Bueno, si encontramos la placa de Julia sobre lo que no ejecutaron en esta materia, vale la pena. Casi un 30% menos de lo que se habían imaginado. Infinitamente menos de lo que se hizo en los años anteriores. Yo manejaba unos números sobre la matanza. Estos números son fáciles de encontrar. Aquí no hay manera de mentir salvo Macri, que es capaz de animarse a decir las cosas que ha dicho sin los números y sin decir dónde hay un fundamento para lo que está diciendo. Ahí estamos buscando las placas de Julia, la que es pertinente para mostrar, bueno, era interesante de todas maneras recordar todos estos números. Mientras tanto, mientras aparece eso, escuchemos a Roberto Feletti, que es el ministro de Hacienda, en La Matanza dar números que son una respuesta desde el sector más amplio, más importante que tengamos en el conurbano bonaerense. Al iniciar el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003, solo un tercio de la superficie y de la población urbana de La Matanza estaba cubierta por un sistema de agua corriente y cloacas. Al finalizar la gestión en el año 2015, el porcentaje de cobertura con agua corriente, desagües y cloacas en el distrito urbano de La Matanza era del 69%. Durante los 3 años del gobierno, la inversión, tanto de Nación como provincia de Buenos Aires, fue nula. De hecho, durante 3 años los fondos de obra pública que el municipio destinó con recursos propios superaron a los que destinó la provincia entre el lapso 2016-2019. La placa que pedía es esta, preparada por la gente del CEPA con Julia Estrada. Agua potable y alcantarillado, 29.7 menos. CEPA en base a Hacienda, es decir, datos absolutamente fidedignos. Y él pensando que los medios que se la llevan toda gracias a él, lo van a proteger y van a no desmentir esto. Cuando se empiecen a chequear cada uno de los datos que dio Mauricio Macri, más en detalle todavía, la caída del discurso será aún peor. Pero hablamos de cloacas, hablamos de Macri, hablamos de Morón, hablamos de una historia que desnudó para siempre lo que era esa familia en materia de negocios y de vivir del Estado. Por eso llamamos a Morón a ver cómo había sido la construcción de cloacas allí. Quien mejor lo sabe es Martín Sabatella. Al margen de que no es cierto que este gobierno tiene como característica la obra pública vinculada a las cloacas y a la red de agua potable, porque se ha hecho muchísimo, pero muchísimo más en los gobiernos de Néstor y Cristina. Escucharlo hablar a Macri sobre las cloacas es, la verdad, que es tragicómico. Macri tiene una historia con las cloacas y los moronenses y las moronenses lo sabemos. Macri, el actual presidente de la Nación, era el socio empresarial del intendente Rousselot, donde con la estafa del plan cloacal se hipotecaban las casas de la inmensa mayoría de los vecinos de Morón. Un momento particularmente indignante del discurso de Macri, es decir, tomando sectores donde la línea de fastidio que provocaba, que era siempre muy alta, de vez en cuando tenía un pico. Fue cuando habló de la reparación histórica. Una de las trampas más colosales de las que todavía yo no sé cómo sale relativamente indemne para los otros medios. Porque estamos hablando del dinero que Gianfranco, su hermano, Caputo, su hermano del alma, y Mindlin, el comprador de sus empresas, y todos ellos tan beneficiados por el tema de las tarifas, porque son los dueños de esas empresas, anunciaron que tenían fuera del país casi 200 millones de dólares, 160, 170 millones de dólares. Para poder hacer eso, inventó lo de la reparación histórica. Era simplemente un argumento. Cualquiera entendía que era una falacia. Hubo gente que creyó. No sirvió para nada la reparación histórica. Algunos, en millones y millones de jubilados, habrá algunos cientos de miles que pueda haber tenido un beneficio muy parcial. Miren ustedes cómo él habló de la reparación histórica.
se cambia en serio cuando gracias a la reparación histórica que aprobó este Congreso, más de 1 millón de jubilados reciben más de 6.000 pesos adicionales por mes. Brevemente les quiero presentar lo que el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, a cuenta de conversar un poco más tranquilamente en estos días, dijo sobre esta reparación histórica. ¿Verdad? Creo que estamos en manos de un psicópata. La ley de reparación histórica disminuyó la mínima jubilatoria a 7.404 pesos. Aumentó la edad de las mujeres más vulnerables en 5 años y dejó sin pensión a los hijos discapacitados de los trabajadores informales. Permitió la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y es la responsable de que este año se empiecen a pagar las prestaciones corrientes también con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Disminuyó entre noviembre del 2015 y noviembre del 2018 el Fondo de Garantía de Sustentabilidad más de un 35%. Voy a acelerar, pero tendremos mucho más de esto, por cierto. Hay manifestaciones por el tarifazo. Animarse en ese discurso sin mencionar nada de lo económico, como que no pasaba nada y los aumentos son pavorosos. Pero también tuvo el tupé insólito de hablar de la discapacidad. Macri hablando del problema de la discapacidad. Y una muestra del liderazgo global que hemos alcanzado los argentinos es que nuestro país haya sido elegido como sede de la segunda Cumbre Mundial de Discapacidad. Y es también un reconocimiento a los avances que logramos con nuestra política pública sobre el tema. Para cerrar, porque esta es la más cruel de todas las mentiras de Macri. Él sabe, lo ha dicho en sus campañas, que había más de 5 millones de personas con discapacidad. El 20% nada más tienen una pensión no contributiva. Le robó la pensión no contributiva, la miseria que le pagaba a casi 200.000 personas, porque la justicia se lo exigió, le devolvió a 35.000 personas. Cada familia que tiene una persona con discapacidad, que quiere hacer un trámite, no encuentra esa ni las oficinas. Estaban cerrando hasta la Agencia Nacional de Discapacidad. Macri, le han hecho 6 marchas, corrijo, 7 marchas, quienes tienen discapacidad en la República Argentina. No es respetuoso, no es de buen corazón haber puesto en su pobre, paupérrimo discurso la mención a esa problemática de la Argentina. La seguiremos día por día en todo lo que ha dejado este discurso furioso, lleno de mentiras y finalmente escandaloso de Mauricio Macri.